Señor, te damos muchas gracias de poder compartir. Gracias por poder reírnos, por tener comunión. Gracias, Señor, porque vos nos has dado de tu amor y nos has dado el lugar donde ejercitar ese amor. Impresionante eso, Señor. Bendecimos tu nombre. Al compartir de tu palabra, Señor, rogamos que nos ayudes a comprender, a entender el tiempo que nos toca vivir y ver de qué manera, Señor, podemos estar acorde a lo que vos querés. Porque finalmente se trata de eso, de lo que vos querés, de tu proyecto, Señor, no del nuestro, de tu sueño, no del nuestro. Bendecimos tu nombre, Señor. Te damos muchas gracias. Amén. Hay una estadística de hace algunos años que dice que de lo que vos y yo escuchamos en una prédica, retenemos el 30% de lo que escuchamos hoy. O sea que de acá a un rato, más o menos, te queda el 30%. Y llegado al viernes, sábado, 5%. Por eso hace tiempo, si ustedes se dan cuenta, que a veces hablo poco, porque ya sé, se va a perder. Esos que hablan 1 hora y media tienen más problemas. Pero quiero compartir algunas cosas. Hace 2 martes que venimos hablando de la epístola de Judas y hacia la vida de la iglesia. Y Judas, no dicen que sea un pastor, pero era como un predicador itinerante, el apóstol Judas, que le interesaba a la iglesia obviamente, y él le escribe a la iglesia preocupado. Él se llama a sí mismo siervo de Jesucristo, aunque se cree que era el medio hermano de Jesús, pero él no chapea con el ser medio hermano de Jesús, sino se presenta como siervo de Jesucristo. Así que él habla con un sano interés y un genuino interés por la iglesia. Y de alguna manera, cuando Jesús ora en Juan 17 por la iglesia, le dice: Padre, yo te pido. ¿Qué le pide? ¿Qué le pide? Que seamos uno. Así como vos y yo somos uno. Eso le pide el Señor por la iglesia, eso pidió el Señor por nosotros. ¿Y a dónde crees que va a apuntar Satanás? A eso, a la oración de Jesús. ¿Para qué? Para que no sea una realidad. Ya se me quedó conversando mi hermana, no la cortó más. ¡Ey! Había que cortar. Aleluya, bien. Sigue tocando, bueno. Bueno. Después podemos charlar, después de la reunión. Charlamos por el niño. Y sigue igual. Espectacular. Hay una sola. Bien. Ahí donde va a apuntar Satanás. Y a veces nosotros, medio distraídos puede ser, no nos demos cuenta de algunas cosas. Entonces, ¿qué hace la palabra de Dios? Nos recuerda. ¿Para qué? Para que nosotros no nos olvidemos que no se trata de mí. O sea, vivir un cristianismo sin mis hermanos no es cristianismo que habló Jesús. O sea que el evangelio no es solo para mí. Y mencioné que el Señor nos ha dado de su amor y nos ha provisto del lugar donde ejercitar ese amor, que no es solo nuestra familia primaria, es la iglesia, familia de Dios. ¿Somos familia de Dios? Mirá un poquito ahí alrededor. Somos familia de Dios. Ahora bien, Judas, yo voy a mencionar algún versículo al pasar para después detenerme en un par de versículos. Además que dije que él se presenta. Él dice: amados, versículo 3, por el gran empeño que tenía en escribirlo acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles animándolos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. O sea que además de lo que ya sabemos, dice Judas, ahora tengo una gran necesidad de escribirles acerca de nuestra fe. Y no es la fe que yo tengo, la que tenía Palito Ortega cuando cantaba tampoco, que el mundo va a cambiar. Es la fe que tiene que ver con lo que ha sido revelado por el Espíritu Santo, la doctrina de los apóstoles, la enseñanza de la Escritura. Eso es la fe. No es lo que a mí me parece,
no es lo que yo siento, lo que yo interpreto, es la palabra de Dios. Eso, dice Judas, siento una necesidad de que estemos atentos para que, si es necesario, defendamos, contendamos, dice, acerca de nuestra fe. ¿No sabés lo que crees? Bueno, si no sabés, va a tener que revisar un poco lo que creemos. Así que lo que hace a nuestra común salvación, contendiendo ardientemente por la fe. No es algo trivial, no es algo bueno, no es un bueno. Es algo sumamente importante. ¿Por qué? Porque si nosotros no prestamos atención a lo que la palabra enseña, corremos los riesgos que ha corrido la iglesia a lo largo de toda la historia. Ser arrastrados por cualquier corriente que simplemente con que nos desvíe de Jesús, ya está. Satanás no se preocupa mucho por algunas cosas. Nosotros creemos que Satanás está ocupado. Con que él pueda sembrar algunas cosas dentro de la iglesia es suficiente. Porque mientras que la iglesia sufrió opresión, llamarle persecución de afuera, la iglesia se hizo más fuerte. Pero cuando en la iglesia se infiltraron algunas personas con falsa enseñanza, es más fácil que detone la iglesia. Interesante. Entonces, ¿por qué hablar de esto? Lo venimos hablando hace 2 martes y trataremos de terminar este próximo martes, porque va a quedar algo de lo que yo voy a decir hoy va a quedar para el martes. Pero es para que entendamos qué es lo importante. La iglesia es la novia de Cristo, vos y yo somos la novia de Cristo. ¿A quién va a venir a buscar? Yo me quiero ir con él, no sé qué planes tenés vos. Pero la idea es que mientras tanto nosotros cuidemos. Yo mencioné el domingo pasado, leyendo este testimonio real del pastor Lee, que mencioné el otro día, una persona que estaba listo para en cualquier momento lo venían a buscar, y de hecho lo vinieron a buscar, porque no le interesaba preservar su vida. Le interesaba estar en los planes de Dios, porque el que anhela la venida del Señor está en eso. El problema nuestro es que mientras andamos acá nos enredamos tanto en las cosas de acá que empezamos a tener problemas. Pero ese es otro tema. Entonces vuelvo a Judas. Dice, versículo 4, algunos se han infiltrado dentro de la iglesia, pervirtiendo la fe, pervirtiendo lo que creemos y haciendo de la gracia de Dios un libertinaje. ¿Qué pasaba? Muchas de estas personas que se habían convertido eran cualquiera, como muchos de nosotros que estamos acá. Eran cualquiera. Entonces después llega el evangelio y dice, qué bueno, venimos a la iglesia. Seguimos con la vida que seguíamos y ahora venimos a la iglesia. Cantamos, todo bien. Y otros que decían, no te das problema vos por la santidad. No tenés que pensar en la santidad. La santidad es algo viejo. 50 años atrás se hablaba de santidad. Y esos pensamientos empiezan a filtrarse. No, mirá, lo que pasa que, sí, puede ser, Dios, sí, pero en aquel tiempo Dios quiso decir esto. En este tiempo, dicen estas personas, Dios quiere decir otra cosa. Mirá vos. Y de esa manera, dice Judas, advierte a la iglesia, lo va a hacer Pedro también en la segunda carta, explícitamente. Pedro los llama falsos maestros, Judas los llama de otra manera. Y ahora vamos a ver. Niegan a nuestro único y soberano Señor Jesucristo. Judas emplea, y yo animé el martes y te vuelvo a animar ahora, a que leas la epístola de Judas. Si podés ver algún comentario bíblico, te va a ayudar a entender mejor. ¿Por qué? Porque Judas tiene un estilo para escribir que va hablando de trilogías. Entonces menciona tres cosas, y habla de la gracia y paz y el amor, y habla de Israel, de Sodoma y Gomorra y de los ángeles, y así va hablando de a tres. Interesante eso, porque es su estilo. Y va a hablar de que, por ejemplo, el pueblo de Israel, que dice rechazaron la dirección de Dios. El pecado de Israel fue rechazar la dirección de Dios en el desierto, por lo cual pereció toda esa generación. Le doy un dato que lo rescaté de un comentarista bíblico. Se cree que en el desierto, en esos 39 años, 38, 39 o 40, según
el comentarista, murieron 603.550 hombres. Multiplicado por 2, sumando a las mujeres, murieron 1.207.100 personas. Eso da una cuenta de 90 personas por día que murieron por desobedecer a Dios. ¿Se acuerda que pereció esa generación en el desierto? Dice, 90 por día. ¿Cuánto muere acá en Pico? No importa. Pero es interesante que en medio de los milagros que Dios hacía, no se trata de milagros, evidentemente. En medio de los milagros, la manifestación, el maná, el agua, el calzado que no se gastaba, la columna de fuego, la nube de día para protegerlo del sol, no se trata de milagros. En medio de eso rechazaron la dirección de Dios. Ese fue su pecado. Interesante para pensar en nosotros, ¿no? Porque nosotros decimos, no, nosotros con Dios está todo bien. ¿Por qué? Bueno, ¿qué dirección de Dios buscamos para nuestra vida? No, pues yo escucho un videíto que de vez en cuando me anima, me levanto, yo arranco con tal videíto a la mañana, ese día ando, y el día que me falta el video, vos sabés que ando mal. Eso no es la dirección de Dios. Después escuchar todos los videos que quiera, pero la dirección de Dios la encontramos en la palabra. Ahora, cualquier otra cosa suele ocupar el lugar que debiera ocupar la palabra, ya lo sabemos. Entonces es muy sencillo analizar cómo está nuestra vida. ¿Por qué será? No, que la iglesia, ¿será la iglesia, che? Yo creo que no, ¿vos sabés? ¿Será? Tampoco creo. Somos nosotros los responsables. ¿Queremos madurar? Bueno, maduremos. Hagámonos cargo. Si no oramos, si no buscamos a Dios, si no leemos la Escritura, vamos a andar a tientas, a oscuras. ¿Qué dice acerca de estas personas que se han infiltrado en la iglesia? Algunos creen que estas personas que se habían infiltrado eran predicadores itinerantes también, que pasaban por la iglesia, se quedaban un tiempo y ahí aprovechaban a sembrar lo suyo. Otros creen que eran propios de la iglesia, que se habían desviado. ¿Por qué? Quizá cuando la palabra nos confronta respecto a nuestro propio pecado, bueno, viste que algo nos pasa. ¿Viste? Cuando la palabra nos confronta con nuestras ambiciones, con nuestra codicia, con el amor al dinero, ¿qué? ¿Viste? No nos gusta, ¿o no? ¿A quién le gusta? Ah, bueno, estamos más o menos de acuerdo. Entonces, eso produce algo en nosotros. Ahora, ¿yo qué puedo hacer? Yo básicamente tengo dos opciones. Tomo lo que Dios me dice o no tomo lo que Dios me dice. Mirá qué sencillo. Y sigo elaborando argumentos aún para presentarme delante de Dios. Es lo que hacía Israel. Israel siguió con los sacrificios, siguió con la adoración en el templo, en el tabernáculo. Siguió igual su vida. Bueno, me gustó ese número, 1.207.100. No sé si alguno le juega, fíjese. Pero dice Judas, estos son soñadores. Son soñadores. Creen tener revelaciones que nadie ha tenido. Nuevo. Y es cierto que Dios puede seguir hablando. Nunca Dios va a decir algo contrario a lo que ya dijo. Y va a decir el apóstol Pedro que nosotros tenemos la profecía más exacta. Lo que a veces Dios puede hacer, yo lo he vivido también, es que en ciertas situaciones específicas nos orienten algo. Pero no hay grandes nuevas revelaciones. ¿Sabías vos no? No hay. Así que, dice, estos son soñadores. Dice que tienen revelaciones sobrenaturales, contaminan, rechazan la autoridad, insultan las potestades, se meten con cualquier cosa sin saber. Por eso dice en un momento Judas, que no lo vamos a leer, pero está en la carta, dice, insultan. No tienen ni idea de lo que hablan. No tienen ni idea de lo que hablan. Pero sin embargo, dan cátedra de las nuevas revelaciones. Se dejan llevar por sus propios instintos y no tienen al Espíritu Santo, dice Judas. Se dejan llevar por sus propios instintos, versículo 19, son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen al Espíritu. ¿Qué es causar una división? Dice, no, fulano se llevó 30, no necesariamente eso.
Porque la división puede estar adentro, ¿sabías vos? En las conversaciones, en los comentarios, che, viste, vos se habló de tal cosa, pero ¿sabes qué? No sé, yo no la veo tan así. Vení a casa que te enseño. Más viejo que la tierra. Causan divisiones. Interesante. Versículo 11. Porque luego habla de los ángeles y demás que hablan de cosas que no entienden, pero lo voy a pasar por alto. Usted léalo en su casa, es muy interesante. El martes, si usted trae sus anotaciones, las compartimos. Versículo 11. ¡Ay! Esta palabra ¡ay! Aparece en los profetas cuando hablaban del juicio que venía. Decían ¡ay! Los ayes. Luego Jesús, cuando habla a los fariseos, le dice, ¡ay! De ustedes. Y ahora Judas dice, ¡ay! ¡Ay! De ellos. Porque han seguido el camino de Caín y por lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Caín es el tipo de la incredulidad por voluntad propia. Caín, Dios le habló a Caín, le hizo una marca a Caín para que nadie lo matara, pero él eligió no creer en Dios. Teniendo, evidentemente, relación con Dios, porque Dios le habló a Caín, ¿eh? Interesante eso. Le habló, lo protegió. Son personas, tomando el ejemplo de Caín, dice Judas, que alimentan sus vicios de envidia y de codicia. Porque Caín envidió a Abel por la ofrenda y él tenía otros intereses. Y la codicia no solamente tiene que ver con dinero, Balaam es el ejemplo del dinero, pero la codicia puede ser por un lugar, porque alguien me escuche, por tener 4 o 5 que me escuchen, que digan qué bien, ¿eh? ¿Cómo? Eso también. ¿Dónde está eso, dice Judas? En la iglesia. Menos mal que era en aquella iglesia. No, acá también. Nos escapamos a esto porque hasta que el Señor venga, que saque, ¿viste que dijo al final de los tiempos? Él va a separar, ¿te acordás que dijo? Porque los discípulos decían, decime, ¿dónde están, Señor? Le decían los discípulos que nosotros enseguida lo ajusticiamos. Y Jesús le dijo, no, al final de los tiempos el Señor, el amo, va a separar el trigo de la cizaña. Balaam, el error de Balaam. Por lucro se lanzaron al error de Balaam. Balaam era un personaje que no tenía nada que ver con Dios. Parecía un adivino, tipo que a veces la invocaba, parece que Dios lo usaba a veces, no sé, medio raro, porque cuando lo van a buscar porque tenía cierta evidencia de respaldo, Balaam. El ejemplo de Balaam, ¿qué nos dice? Que no amaba a Dios ni a su pueblo. ¿Qué ama Balaam? La guita. ¿Cuántos tenemos el espíritu de Balaam? Balaam no ama a Dios ni a su pueblo. Escuche bien, esto lo dice Judas en el contexto de estas personas infiltradas en la iglesia. O sea que en la iglesia están estas personas que no aman a Dios y no aman al pueblo de Dios, a la familia de Dios. Qué interesante, ¿no? Para pensar. Vendió a Israel al rey de Moab y lo llevó a pecar. Cuando viene a buscarlo, Balac dice, no, yo no sé si puedo, ¿viste? No sé si puedo, te pongo más torta. Bueno, lo voy a intentar. Y lo intentó. Y terminó dando una bendición porque Dios había dicho que iba a bendecir a ese pueblo. Y volvió, pero después el propio Balaam, que estaba viendo cómo curraba más con Balac, le dice, mira, a mí se me ocurre algo, porque ellos no pueden mezclarse con mujeres de otra nación. No pueden. Entonces, ¿por qué no le buscamos por ahí? Mezclémoslo, y los mezcló. Y los llevó a pecar. Y el pueblo, es interesante que cada vez que hubo algún pecado de estos
que tenían que ver con todo el pueblo, llamarle pecado congregacional, fueron desastrosas las consecuencias. Tu pecado, mi pecado, ¿a quién afecta? No, un problema mío, me la arreglo yo. Ah, ¿sí? ¿No? ¿Sabe que no? Afecta a la congregación. Por eso hay que cuidar la iglesia. Cuando nosotros tenemos las charlas con quienes se van a bautizar, que hablamos de 5 compromisos, uno de esos compromisos es cuidar la iglesia. Lo que pasa es que, claro, como en el entusiasmo de bautizarme, después me olvido yo, ¿viste? Hay que cuidar la iglesia. Algo más de Balaam. Estos, dice Judas, así como Balaam, quieren destruir la iglesia. Ah, ¿cómo van a destruir si es buena gente? Yo lo conozco. ¿Ah, sí? ¿Y qué sabes de las intenciones del corazón? El error que dice no es un error pasivo. Un error pasivo es decir, no me di cuenta. Perdón, no me di cuenta. Es un error pasivo. No es un error pasivo. El error de Balaam es algo activo. Él busca la manera de salirse con la suya, pero para que Balac le dé más dinero. O sea que es algo totalmente intencional. Se quiere disfrazar como algo inocente, se quiere disfrazar como algo inofensivo, pero es intencional. Judas dice, fíjense, amados hermanos, siento la necesidad de hablarles de esto, porque esto está dentro de la iglesia. Estos engañan, dice Judas, y tienen ganancia. Bien. Uno podrá decir, bueno, a mí nunca me pidieron plata. Puede ser. Hay otras ganancias. Ganancia de reconocimiento, ganancia de reputación, ganancia de demostrar lo mucho que sabe y de alguna manera ser adulado la persona por lo que sabe. Eso también es ganancia. Eso también es intencional. Y eso es no cuidar la iglesia. Cuando yo me presto a eso, no estoy cuidando la iglesia. El error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. En un momento viene Coré y dice, mirá, Moisés, está todo bien con vos, ¿viste? Pero Dios puede hablar por mí también. Yo también soy hijo de Dios, soy adorador. Porque, ¿viste? Vino con 3 más de peso, ¿eh? Eran 3 príncipes del pueblo. Coré, Dotán y Abiram, si no recuerdo mal. Dice, está todo bien con vos, pero ¿por qué tiene que ser solamente con vos la cosa? ¿Por qué vos y Aarón? Que además vos sos tartamudo y Aarón tiene otro drama. Perecieron en la rebelión de Coré. No se rebelaba Coré contra Moisés y contra Aarón. Estaban rebelando con Dios, que había entendido que Moisés y Aarón eran los que estaban al frente del pueblo. No era con Moisés, era con Dios. Y perecieron, dice, puso Coré en tela de juicio la sabiduría de Dios para elegir a Moisés y a Aarón. El corazón de Moisés tenía muchos errores, Moisés. De hecho, lamentablemente nos acordamos de aquel gran error de Moisés, ¿no? Tenía que hablarle a la piedra, le golpeó y por eso se quedó afuera de la tierra prometida. Sin embargo, en una oportunidad, cuando Dios se cansó del pueblo, le dijo a Moisés, que era su amigo Dios, le dice, che, yo te voy a dar una promesa a vos y a tu descendencia voy a ser una gran nación. Pero todo esto que me tienen con algunos de las 24, los voy a destruir. Y Moisés dijo, no, Señor, mátame a mí. Hay que amar, ¿eh? Hay que amar. No, mátame a mí, Señor. No mates al pueblo. Ese corazón lo hacía Moisés diferente. Y Coré viene que porque cantaba Coré. No tenía ni idea. No tenía ni idea Coré. Judas va a decir, y tiene que ver con estas diferencias,
Caín rompió su relación con Dios. Balaam arrastró al pueblo lejos de Dios por ganancia. Y Coré puso en tela de juicio la sabiduría de Dios. 3 pecados diferentes que Judas los mete en un solo versículo acá. Dice, ojo, esto está en la iglesia. Versículo 12. Estos son, dice esta versión, escollos ocultos. No sé qué dice ahí. Lo mismo. Bueno, escollo oculto en la Biblia de las Américas. Pero dice otra versión, son manchas. Son manchas en sus reuniones. Los ágapes eran reuniones para comer y disfrutar. La iglesia primitiva se juntaba a comer, cantaba, adoraba, compartían la palabra, tenían comunión. Eso hacía la iglesia primitiva. Y ahí estaban estas personas también. Es interesante que Dios no los eliminó. Ese ha sido más fácil. Le tira un quitamancha y chau. Pero no, dice, son manchas, son peligro para la iglesia. Estas personas están dentro de la iglesia sin ningún tipo de remordimiento. No les interesa nada. Están igual. Están tratando de sembrar algo, dice Judas. Son un peligro para la iglesia. Y comienza a decir ahora otras características más. Se apacientan a sí mismos. Son personas que no reciben nada de nadie. Ellos la tienen reclara porque recordemos que tienen revelaciones sobrenaturales. Así que ¿quién le va a poder enseñar? Nadie. Es interesante cómo alguien trata a una persona, ya sea en conocimiento, en capacidad, en nivel social o en nivel intelectual, que es más bajo. Las enseñanzas de Jesús eran maravillosas, porque en medio de la polémica quién iba a ser el mayor entre los discípulos, que andaban con él hace 3 años, toma un niño y se hacían como él, lo más indefenso y lo más ignorante que había en ese momento. Así es Jesús, porque no le interesa al Señor lo que nosotros podemos llegar a demostrar, ¿sabía? No le interesa. Él ve el corazón. Solo piensan en sí mismos, se apacientan a sí mismos. Son nubes sin agua. Claro, los campesinos veían una nube y tenían la esperanza que la lluvia iba a traer algo, entonces veían de lejos que va a llover y entonces eso le iba a hacer bien a los cultivos, a los animales y demás. De pronto pasaba la nube y no tenía nada, era pura apariencia. Dice Judas, inspirado por el Espíritu Santo, estas personas son pura apariencia. Cuando pasa el filtro, no queda nada. ¿Por qué? Porque no tenían nada. Nubes sin agua, nada de sustancia. Son árboles de otoño sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. El que cultivaba estaba esperando los frutales. Llegaba la temporada de recoger las frutas, no tenían nada. Estaban vacíos de frutos. Y dice, desarraigados, 2 veces muertos y desarraigados. Porque para lo único que servían después era para ser arrancados de la tierra y que pusieran un árbol que dé fruto. Y ese árbol arrancado, el único fin que podía llegar a tener era leña. O sea, ¿para qué servía? Para nada. Sigue hablando de las mismas personas, ¿no? Interesante. Son olas. Nubes sin agua llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto. Son las olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza. Toma acá una figura natural y otra moral, porque habla de espuma del mar y habla de vergüenza. Una ola natural del mar y la vergüenza. Porque en esa manera de vivir dan vergüenza. Porque no queda nada. Pueden hablar mucho, pero no queda nada. Lo que ven hablando del fruto es nada, es vergüenza.
Y no solo eso. Hemos estado a veces a la orilla del mar, y bueno, jugando y esperando las olas, pero cuando te salpican las olas ya no te gusta. Porque estas personas salpican con su hedor y su sal, no la sal que dijo Jesús, sino otra sal, a los que están cerca. ¿Es tan ingenua la cosa? No, no es ingenua. ¿Es necesario hablar de esto? Es necesario. ¿Dónde estás parado vos y dónde estoy parado yo? Eso es lo que hay que pensar. Salpican a los que están con palabras y con hechos. No es inocente. No es inocente, hermano. ¿Cuándo nos vamos a avivar? No es inocente. Las palabras y los hechos. Entonces aparecen personas que dicen, nosotros hacemos lo que la iglesia no está haciendo. Así contame, ¿qué es lo que está haciendo vos que no hace la iglesia? No porque visito enfermos. ¿Qué? ¿La iglesia no visita enfermos? No porque ayuda al pobre. Junto no sé qué cosa, ¿qué? ¿La iglesia no lo hace? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Estoy yendo donde la iglesia no va. ¿Quién te dijo que la iglesia no va? Contaminan, salpican con palabras y con hechos. Porque la idea detrás de eso es que no se necesita la iglesia. Pero a Dios se le ocurrió que la iglesia es necesaria. ¿Qué problema? ¿Quién tiene problema? ¿Tendrá el problema Dios o tendrá el problema estas personas? No sé, ¿viste? Habrá que pensar mucho. Son estrellas, no estrellas resplandecientes. Estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. Ya están condenados, dice Judas. La estrella era utilizada por los navegantes como un faro que los orientaba. Pero estas no son estrellas fijas, son estrellas errantes. Errantes que pueden pasar de iglesia en iglesia, podría ser, o no. Para después, sin iglesia, o después tratar de armar un grupito en su casa, también puede ser. ¿Cómo no? Pero que no llevan a ningún lugar. Una estrella errante hacía que el navegante no pudiese llegar a ningún lugar. En su compañía no hay rumbo. ¿A dónde tenemos que ir nosotros? Nosotros tenemos que ir a parecernos cada vez más a Jesús. El propósito revelado en Efesios capítulo 4 de Dios para su iglesia es que todos crezcamos a la estatura de Cristo en comunidad, en una vida en comunidad. Todas las iglesias, vos fijate que todas las cartas de Pablo, de Pedro, de Judas, no están dirigidas a un individuo. Las cartas de la iglesia son a la iglesia. Porque en el ámbito de la iglesia se crece. Y nos rozamos también, ¿viste? Pero crecemos. Y sacamos los piojos y crecemos. Algo más dice de estas personas. Qué descripción, no en un solo capítulo. Estas personas dice que tienen 5 prácticas. Versículo 16. Critican todo. Por eso dije yo, ¿viste? Hacemos lo que la iglesia no hace. Critican todo, murmuran, de todo se quejan, siguen sus propias pasiones, sus propios deseos, hablan con arrogancia, los comentarios que hacen no tienen mucha sustancia, están vacíos. Y adulan a las personas. Interesante. Adulan a las personas para obtener beneficio. Yo veo algo de Dios en vos. No sé qué hacer en la iglesia esa, que no te dan lugar. No sé qué hacer, yo veo algo. Avivate. Si vos estuvieras al lado, ¿cómo quisiera yo tener a alguien como vos al lado de mi mentira? Ahí me lo decían también. La conozco.
La palabra griega para esta palabra es admirar rostros, significa. Admirar rostros. Eso. Cuando vos cantás algo no es el Señor, ¿viste? Pero algo me llena. Me llega como nadie me llega. Pavada, ¿viste? Eso hacen estas personas. Murmuran, critican, adulan, están vacíos, no tienen contenido de nada, ni siquiera pueden celebrar una relación con el Señor. Porque si tuviesen una relación con el Señor, ¿sabe dónde la tendrían que vivir? Además de lo personal, en la iglesia. Porque la vida en comunidad se da en la iglesia. No hay otro modelo. No hay otro modelo. Y en los versículos 20 y 21 lo vamos a leer solamente, lo vamos a dejar para el martes porque mencioné el otro día. Vean qué es lo que puede hacer la iglesia. Versículos 20 y 21. Pero ustedes, amados, edificando en su santísima fe, orando en el Espíritu, consérvense en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y tengan misericordia de algunos que dudan, y a otros sálvenlos arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Hay cosas que Judas le dice que la iglesia puede hacer. Después de describir a estos personajes, dice, bueno, ¿qué puede hacer la iglesia? Hay algo que se puede hacer. Hermano, mientras esperamos la venida del Señor, dice Jesús, dice la palabra, que esto va a seguir. Entonces, ¿hay que desesperarse? No, hay que estar atento, hay que mirar y no dejar que nada de esas cosas tomen un lugar en tu corazón para que termines vos junto con ellos criticando, murmurando, hablando mal de la iglesia. Eso es. Eso es. Cuando se habla de cuidar la iglesia, entonces tenemos algunas cosas para hacer. No, porque yo fui a tal lugar, qué sé yo, ¿viste? Tal lugar es tal lugar, el Señor le ha revelado una cosa, nosotros seguimos otro camino. ¿Crees que no es el lugar? Resolvelo. Te invito a orar. Vieron que algunos hermanos dicen, me gustaría que hablen de la iglesia. Bueno, ¿te gustó? Porque no se habla, dice, de la iglesia, ¿viste? Está toda la familia, 3 meses la familia. Bueno, ¿te gustó? Vamos a orar. Vos y yo somos llamados a cuidar la iglesia. Quizá lo que tenemos somos responsabilidades diferentes. Entiendo que es así. Nadie es superior a nadie. Somos todos iguales delante del Señor. Por eso el Señor nos encomienda a nosotros la tarea. ¿Hay ofensas entre nosotros? Arreglémoslo. ¿Hay desinterés entre nosotros? Veámoslo. Porque esta responsabilidad, como iglesia, nos compete a todos. Un día le comento esto. De esta va a zafar, de esta que le voy a decir, vos vas a zafar. Un día el Señor me va a preguntar a mí, por ustedes. ¿Qué pasó, Pedro, con lo que te di para que cuidaras? Y bueno, viste. Capaz que te mando un WhatsApp, decir, vení urgente, salvame. Mandale un WhatsApp al Señor diciendo que tan mal no anduve. Eso me va a preguntar a mí, pero a vos también te va a preguntar. Por la iglesia. ¿Pueden fijarse allá, Alan? Vamos a orar. Señor, aunque esto nos revuelve un poco el tema, trae un poco de acidez quizá, pero
Señor, nos presentamos delante de ti. Ayúdanos. Porque los pastores pasamos, los hermanos pasan, tu iglesia es tu iglesia. Y un día vos nos vas a preguntar si hemos sido fieles cuidando a tu iglesia. Caín decidió no tener relación con vos. Balaam intencionalmente le sacó provecho a cualquier situación. No amaba ni a Dios ni al pueblo. Y Coré creyó que tenía algo súper especial y no, parece que perdió de vista que eras vos el que estaba detrás de Moisés y de Aarón. Creyó que podía ser él. Ayúdanos, Señor. ¿Somos diferentes? Claro que sí. A veces no nos entendemos, claro que sí. ¿No estamos con todo de acuerdo? Claro que sí. ¿El pastor le erra? Claro que sí. Pero somos tu iglesia. Y somos llamados a hacer viva la oración de Jesús. Padre, que sean uno, para que el mundo crea que en lo que dependa de mí, el enemigo no saque ventaja. En la crítica, en la murmuración, en el desprecio, en la falta de amor. Porque si no, me habré desviado. Y si alguien se siente solo acá, o se ha sentido solo por la iglesia, yo también como pastor me puedo sentir solo. Pero tengo que arreglarlo con Dios primero. Así que la conozco también esa. Acá estamos, Señor. En este tiempo que vos nos regalás, es interesante, Señor, cuando uno piensa lo que vos nos vas permitiendo vivir, pero claro, y se va a quedar tranquilo el enemigo. Va a querer sembrar cualquier cosa. Es viejísimo eso también, pero que no nos encuentre tan distraídos y caigamos en eso. Señor te bendiga. Termino con esto. Dicen que, así se va con una sonrisa. Viene una persona, no voy a decir si mujer o varón, porque viene una persona al pastor y le dice: pastor, necesito que ore por mí, dice, porque veo que Satanás anda detrás de mí. Y el pastor le dice: no te haga problema, que por lo que usted hace, Satanás no anda detrás de usted. Usted no le causa ningún problema a Satanás. ¿Entendiste? Reí. Ryan Litzel.